Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias de este lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Muere Colin Powell. El exsecretario de Estado fallece a los 84 años por complicaciones derivadas del COVID-19. Fue el primer político negro en dirigir la diplomacia de Estados Unidos. No que quiten la vacuna, pero que los papás tengan la decisión. Resistencia a vacunarse. Padres y estudiantes en California protestan contra la orden de vacunación en las escuelas. Policías en Chicago se niegan también a vacunarse, pese a que el COVID es hoy la principal causa de muerte entre los agentes. Terror en Tamaulipas. Sicarios del cártel del Golfo se enfrentan con militares mexicanos en la ciudad de Matamoros. Civiles quedan atrapados en el fuego cruzado. 4 criminales murieron y otros 4 están detenidos. Poder Latino. Los hispanos impulsan como ninguna otra comunidad el auge del mercado inmobiliario en Houston. Hablamos con quienes están detrás de este aumento en la construcción de nuevas viviendas, récord en el país. Les saludamos hoy desde una de las zonas más latinas de esta, que es la ciudad más grande del estado de Texas. En este recorrido que hemos emprendido por las principales ciudades del país, donde los latinos hacemos una diferencia. Y nuestra segunda parada tenía que ser aquí, en Houston, la ciudad más diversa de los Estados Unidos. 1 de cada 4 residentes de Houston nacieron en otro lugar y ahora están aquí. Y según datos del último censo, casi 1 millón de latinos viven en Houston. Eso equivale al 45% de la población de la ciudad, comparado con el 24% de blancos. La mayoría de los latinos aquí son mexicanos, seguidos por los salvadoreños y los puertorriqueños. Hoy por eso transmitimos desde aquí, en el East End de Houston. Es una zona latina de la ciudad que ha resurgido por el empuje de comerciantes, artesanos, restauranteros. Este lugar se llena de vida como una muestra del poder de los latinos en prácticamente todos los sectores de la economía. Houston ha crecido tanto en los últimos años que es la ciudad en la que más casas nuevas se levantan. El general Colin Powell falleció a los 84 años por complicaciones del COVID-19. El exsecretario de Estado, uno de los rostros más conocidos de la política estadounidense, tenía condiciones médicas que lo hicieron más vulnerable al virus. Javier Vega está en Washington, D.C. con lo último. ¿Qué tal, Julio? Efectivamente, una noticia que conmociona a Washington y al mundo de la política. Estamos hablando de un personaje, un funcionario que rompió en vida todas las barreras, pero que perdió al final esta batalla contra el virus. Efectivamente, él había completado, Colin Powell, este esquema de vacunación. Estaba, y eso se ha confirmado recientemente, pues a punto de colocarse el refuerzo. Sin embargo, como se encontraba ya enfermo, fue que entonces no pudo colocarse la dosis de refuerzo. Comentarte, Julio, en este momento que pues evidentemente hay muchas reacciones desde ambos lados del espectro político, porque se trata de un hijo de inmigrantes jamaiquinos que nació en Nueva York y que escaló en los mayores niveles del servicio público, tanto en el área gubernamental como en el área militar. Las mayores críticas, sabemos, que se le hacen a Powell tienen que ver con su justificación a la guerra en Irak, y sabemos que sirvió a 3 presidentes, en este caso a Ronald Reagan, a George H.W. Bush y también a George W. Bush, quien emitió un comunicado con sus condolencias y donde dice que él era un favorito de los presidentes, tanto que ganó la medalla presidencial de la libertad en 2 ocasiones, fue ampliamente respetado dentro y fuera del país, es lo que dice el expresidente Bush. También el día de hoy en la Casa Blanca, el presidente Biden le hizo un homenaje, le llamó querido amigo, le llamó patriota, y en ese sentido destacó su liderazgo militar y su decencia. Para honrarlo, el presidente Biden ha decidido ordenar que todas las banderas de edificios federales, la Casa Blanca, el Capitolio, pero también todas las instituciones federales dentro y fuera del país, en los territorios, estén ondeando a media asta en recuerdo de Colin Powell hasta el próximo viernes 22 de octubre. Julio, es la información que puedo ofrecerte a esta hora desde Washington. Bien, Javier Vega, muchas gracias, un hombre que llegó a las esferas más altas de este país. Muchas gracias. Bien, en otras cosas, miles de padres, maestros, estudiantes salieron hoy a las calles en California en protesta por la vacunación que el Estado exige para poder entrar a las escuelas. María Paula Ochoa tiene los testimonios. Son mis niños, es mi decisión, gritaron miles de personas afuera del Capitolio Estatal de California, protestando contra la orden del gobernador de exigir la vacuna contra el COVID-19 para asistir a clases. También lo hicieron en el sur del estado. Tras vencerse la fecha límite para vacunarse, un pequeño número de maestros y personal escolar amanecieron hoy desempleados.
estamos suspendidos, no vamos a recibir salario y quisiéramos que el distrito trabajara con nosotros para que podamos regresar al trabajo. Pero solo en el Distrito Escolar de Los Ángeles el 97% de los trabajadores están vacunados. Sin embargo, algunos desconfían que la vacuna sea segura. No se sabe de aquí a 5 o 10 años el efecto que le pueda tener al cuerpo. Manifestaciones como esta se llevaron a cabo alrededor de diferentes escuelas en todo California. Maestros y padres que hasta sacaron a sus niños de las aulas para protestar en contra de la obligatoriedad de la vacuna. Y algunos alumnos temen no poder volver a las aulas. No voy a poder ver mis amigos, no voy a poder estar en mis clases. Sin embargo, con el regreso a clases este año, los contagios entre menores aumentaron exponencialmente, más de 1 millón en las últimas semanas. Que lo mejor es que se pongan las inyecciones y pues dejémonos de estar protestando que en contra de que no sirven. El rechazo a la obligatoriedad de la vacuna se extiende hasta los departamentos de policía. A pesar de que el COVID-19 es la principal causa de muerte entre agentes del orden, en Chicago la tensión se ha subido de tono entre el sindicato y el gobierno de la ciudad. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. En el sur de Florida, defensores de inmigrantes quedaron arrestados por bloquear el paso al puerto de Miami. Los activistas piden un camino a la ciudadanía para quienes no tienen documentos y un alto a las deportaciones de haitianos. Los manifestantes caminaron por una calle céntrica de Miami y en la entrada al puerto se acostaron en el piso y se enlazaron unos a otros con las manos, formaban una cadena humana. Se negaron a moverse por unas horas, así que la policía los arrestó, a 10 de ellos, y así dispersó la protesta. Queremos que nos ayude, estamos en este país, hemos aportado, hemos declarado nuestros impuestos, somos personas honradas, ¿verdad? Tenemos buen récord también para poder ayudar a los demás. Estamos en desobediencia porque se nos acabó la paciencia. Desde 1986 no ha habido una reforma migratoria, la queremos ahora. Los manifestantes también piden el fin de la política sanitaria conocida como Título 42, que permite expulsar de manera inmediata a miles de solicitantes de asilo bajo el argumento de la pandemia. Y mientras tanto, en las cortes de inmigración se van acumulando las peticiones de asilo. Hay cerca de 1,5 millones de casos pendientes. Es un aumento de casi el 400% en los últimos 10 años. Edgar Muñoz habló con inmigrantes víctimas de esta burocracia. Y soy bilingüe, como digo, estudié aquí. Fernando Tapia es de los millones de rezagados en los tribunales de inmigración. Lleva 27 largos años peleando por su residencia. En el camino le han roto muchos sueños como ir a una universidad y vivir con miedo ante una posible deportación. Desilusión de que yo en un aspecto quería salir adelante y no podía. Fernando llegó a los 5 años al país, pero fue a los 15 que se dio cuenta que nació en México. Amparado por DACA, trabaja en una empresa constructora. Está casado con 2 hijos. De su intento por quedarse en el país, le acaba de llegar una nueva notificación de la corte. Con todo lo de COVID, nos le empujaron de nuevo 6 meses, 2 años, 1 año, y ahorita debería de haber sido en noviembre, pero la empujaron hasta enero. Los tribunales de inmigración están abrumados con una acumulación de 1,5 millones de solicitudes pendientes. De 5 años a la fecha, se han escandalosamente duplicado. Durante el tiempo de COVID muchas cortes estuvieron cerradas. La otra, pues que han seguido entrando bastantes personas. Han habido olas de menores, han habido olas de adultos. Freddy hoy entró a corte. Es la 4ª ocasión que lo citan en 5 años y su caso de inmigración tampoco se resuelve. Porque no sabe uno si lo va a parar la policía y le van a hacer, ¿me entiende?, algo por eso. La última vez que Fernando acudió a corte fue hace 10 años y a la fecha sigue con la incertidumbre de que lo expulsen del país. No he visitado México desde los 5 años. Yo he hecho mi vida aquí. Sí, yo sé que mi cultura es hispana, pero mi historia está escrita aquí en Estados Unidos. Evidentemente, Julio, hay un cuello de botella, son miles de inmigrantes que entran todos los días y hay pocos jueces y ahí está el tapón justamente. ¿Y cuál es la solución que se ve en el futuro? Bueno, evidentemente hay un rezago, solamente hay 530 jueces en todo el país. Sí. Es imposible, parece una batalla titánica. Una es contratar más jueces, que ya se está haciendo, pero de manera lenta, y la otra es evidentemente una reforma migratoria. Bueno, muchas gracias, Edgar Muñoz. No, al contrario, un placer, gusto en verte. Bueno, por lo pronto muchos migrantes siguen llegando. En el sur de
California, las autoridades encontraron un bote vacío cerca de Los Ángeles, en donde iban unos 25 inmigrantes. Ese fue el número de chalecos salvavidas que había dentro de la embarcación, abandonada en una playa. Poco después, las autoridades interceptaron a los ocupantes de la embarcación cuando iban dentro de una camioneta. El grupo detenido para que las autoridades de inmigración los procesen. En Nueva York, el expresidente Donald Trump rindió declaración por más de 4 horas por una demanda civil. La acusación alega que el equipo de seguridad de Trump agredió a activistas que protestaban en 2015 frente a la Torre Trump. Todo esto después de los comentarios del entonces candidato presidencial sobre los inmigrantes mexicanos. Hoy, el exmandatario respondió a las preguntas de los abogados de los demandantes. En un comunicado, Trump dijo, entre otras cosas, que estaba complacido de contar su versión después de años de pleito legal. La administración Biden pide a la Corte Suprema que bloquee la ley de Texas que prohíbe casi todos los abortos. El Departamento de Justicia argumenta que la polémica norma es inconstitucional y desafía el derecho al aborto que ya garantizó en su momento el máximo tribunal. La medida impide las interrupciones de embarazos donde se detecta un latido cardíaco. Esto es sobre la 6ª semana, cuando muchas mujeres no saben todavía que están embarazadas. Aunque un juez federal bloqueó esta norma por 48 horas, la ley quedó reinstaurada por un tribunal de apelaciones la semana pasada, así que por ahora está vigente. El mercado inmobiliario crece en casi todas las zonas metropolitanas del país, pero Houston está a la cabeza. Mire, Houston es la ciudad con más casas nuevas en todo Estados Unidos. Casi el 30% de las que están en venta se construyeron después del año 2000. En todo Texas se espera que los permisos de construcción de nuevas viviendas aumenten un 15% este año con respecto al año anterior. Pero eso apenas satisface la demanda, porque en los primeros 4 meses de este año, 2021, la venta de casas en Houston aumentó más de un 24%. Y detrás de todo este auge está la mano de obra latina y también el poder adquisitivo latino. Desde la bahía de Galveston, donde nace la ciudad, hasta su corazón en el downtown, Houston crece como ninguna otra urbe. ¿Todas estas casas ya las tienes vendidas? Todas. Esta es la ciudad con el mayor mercado de casas en construcción que hay en todo el país. José, ¿por qué crees que se está viendo este auge en la construcción en Houston? Pues yo creo que el nivel de vida aquí en Texas, en Houston, es más económico que el resto del país. José Rubio es el gerente de una compañía desarrolladora aquí. En sus proyectos supervisa más de 100 empleados, todos latinos. Han estado muy ocupados, muchachos. ¿Se les ha cargado la chamba? Subió bastante, que no hemos podido abastecer a todos nuestros clientes. ¿Qué es lo más difícil de la chamba ahorita? Lo más difícil era el calor, ha bajado, pero de ahí en fuera el trabajo sigue avanzando. Lo más difícil sería conseguir trabajadores, porque hay demasiado trabajo. Solo el año pasado se autorizaron unos 50,000 permisos de construcción para viviendas familiares. ¿De qué hora a qué hora trabajas, Hugo? Pues yo la verdad trabajo desde las 5 de la mañana y media para las, ¿qué serán? Las 6, 7 de la noche. ¿Cómo cuánto se paga la hora en la construcción, Hugo? Dependiendo quién esté trabajando, hay muchachos que cuestan 15, 16, 18, 20. Los latinos no solo están detrás de la construcción de nuevas casas, también, nos explica Keren Vana, agente de bienes raíces, están al frente de la compra de nuevas casas. Estamos esperando que para el 2040 la mayoría, el 70% de las compras de las casas va a ser hecha por un latino. Se espera que la economía pujante de esta ciudad y la llegada de nuevos residentes desde otros estados contribuyan al crecimiento en la población y, por lo tanto, a la construcción de más y más viviendas. ¿Cómo ves el negocio en el futuro, José? Yo te puedo decir por los próximos 2 a 3 años, esto va a seguir así. Ustedes construyen casas, ¿todos son propietarios de su casa? Gracias a Dios sí, yo sí. No, yo no. Cuando estás construyendo estas casas, ¿sueñas con la tuya? Sí, claro. Sí, digo, estoy haciendo una, ¿dónde debo hacer la mía? ¿Creen que ha valido la pena dejar su país y venirse a Estados Unidos para construir casas y cumplir su sueño? Pienso que sí. Sí, por supuesto, sí. 1000 veces. Gracias a los 3 por platicar con nosotros. Gracias. Felicidades, muchachos. Gracias. Gracias.
El sueño de una casa, ¿cierto? La aspiración de tantos migrantes aquí en Estados Unidos. Fue un placer platicar con estos trabajadores de la construcción. Nos vamos a México. La violencia se está ensañando con el país. Un enfrentamiento entre sicarios y militares en el estado de Tamaulipas dejó atrapados a civiles en medio de la batalla. En la persecución, los sicarios robaron los autos de un matrimonio. Raúl Torres tiene las imágenes. El hombre se lanza al suelo, busca esconderse. Cuando llegan 5 hombres con rifles de asalto, quieren llevarse el auto azul, pero no pueden. Entonces le quitan las llaves del auto negro. La esposa del hombre ruega que no se lo roben, pero se lo llevan. Todo fue grabado por la cámara de seguridad de su casa en Matamoros, Tamaulipas. Pero el atraco no termina. El matrimonio se queda en la calle. Segundos después, 2 presuntos sicarios regresan. Los obligan a abrirles el auto azul y también se lo roban. Los hombres armados escapaban de un enfrentamiento con militares. Otro civil grabó el paso de al menos 10 camionetas. Escapaban a toda velocidad de un grupo de militares. Y se escucha el momento de la batalla. Reportes de la policía dicen que fue un grupo de criminales llamado los Escorpiones, que son parte del cártel del Golfo. Militares los sorprendieron cuando robaban un tráiler. En medio quedaron los civiles. Te lo juro por mi mamá, se escuchó la bala pasar por mi cabeza. Y por eso en Tamaulipas viven con miedo. Pues que no se metan con la gente inocente, niños o gente adulta que muere. Yo he visto, sí, que los han matado. Reportes extraoficiales dicen que 4 presuntos sicarios perdieron la vida, 4 más fueron detenidos y no murió ningún civil inocente, como se ha ocurrido en otros enfrentamientos. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. De vuelta en Estados Unidos, el presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab, compareció este lunes ante un juez federal de Miami. Lo hizo en una audiencia virtual desde una sala en la prisión en la que se encuentra. Saab llegó esposado y con cubrebocas. El empresario de origen colombiano fue extraditado desde Cabo Verde el sábado y enfrenta 7 cargos por lavado de dinero y uno más por intento de lavado de dinero. Organizaciones venezolanas en el exilio celebran que Saab enfrente a la justicia. Yo pienso que este juicio va a arrojar una información importante para judicializar una cantidad importante de funcionarios del régimen de Maduro, pero también funcionarios de China, Rusia, Turquía, Nicaragua y Cuba. Por supuesto que Maduro tiene que estar sumamente nervioso porque este hombre, por quitarse condena de encima, va a soltar toda la información y va a ser perjudicial para él. El abogado temporal de Saab solicitó mover la audiencia para determinar si puede recibir libertad bajo fianza y ahora tendrá lugar el 1 de noviembre. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.